Buenos días. Esto ha salido un poquito confuso esta clase que iba a dar porque la tenía preparada para darla más temprano, pero no sé lo que está pasando, ¿ok? Entonces, la clase que le traigo es acerca del arrepentimiento. Usted sabe bien de que uno para poder tener relación con Dios, uno tiene que estar arrepentido de las cosas que uno ha hecho en el pasado. A una de las cosas que le quiero decir no acerca de esta clase que vamos a estudiar ahorita, ¿ok? El arrepentimiento, ¿ok? El significado del arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? ¿Qué significa el arrepentimiento para usted? ¿Okay? El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas para nosotros poder estar arrepentidos de las cosas que hemos hecho en el pasado. El mensaje básico del Evangelio es el cambio. Eso es lo que significa el arrepentimiento en el Evangelio, tener un cambio de vida, un cambio de hacer las cosas. Para ser perdonados de los pecados necesitamos cambiar. Para nosotros poder ser para nosotros ser perdonados de los pecados necesitamos tener un cambio en nuestra vida. Para agradar a Dios necesitamos cambiar. Para recibir la vida eterna necesitamos cambiar. Este énfasis en el cambio se centra en la palabra de arrepentirse. ¿Qué quiere decir el cambio? Para uno arrepentirse, tiene que existir un cambio. Si usted no cambia, usted no se ha arrepentido de nada. Entonces, nosotros para arrepentirnos de las cosas tenemos que tener un cambio en nuestra vida. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Eso es lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Como aparece en alguien que se arrepiente de un propósito que ha formado o de algo que ha hecho. El que se arrepiente de una cosa mala que haya hecho en el pasado. Especialmente el cambio de la mentalidad de aquellos que han comenzado a aborrecerse sus errores y fechorías. Entonces, a veces, cuando uno nos contamos de cosas malas que nosotros hemos hecho, nosotros nos arrepentimos y decimos, ay, pero ¿por qué yo hice esto? ¿Y por qué debía haber hecho esto otro? Entonces, esto es un cambio de mente y es un cambio que nosotros tenemos que tener para poder ser arrepentidos, para uno ser arrepentido de las cosas. ¿Ok? Han decidido, cuando uno decide a tener un curso, a tener una cosa mejor en nuestra vida, eso es un cambio, eso es un arrepentimiento. Entonces, el reconocimiento del pecado y el dolor por ello, como una enmienda sincera, que tenemos que reconocer los pecados que nosotros hemos cometido, y así es como nosotros podemos hacer ¿qué cosa? Una enmienda sincera de los errores que nosotros hemos cometido y así nosotros nos podemos arrepentir. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas buenas, esto quiere decir de que nos estamos arrepintiendo. Tenemos que dejar de hacer las cosas malas que nosotros hacíamos antiguamente y hacer las cosas buenas, que eso es un cambio, y el cambio que tenemos que hacer es dejar de hacer las cosas malas que nosotros estábamos haciendo. El arrepentimiento es un cambio de opinión. Es una decisión, es una elección, es una determinación del corazón. Porque si no te nace del corazón, usted no se puede arrepentir. Entonces elegimos lo que vamos a cambiar y entonces lo determinamos ¿con qué? Con el corazón. Un ejercicio es una cosa que es una cosa voluntaria. El arrepentimiento es una cosa voluntaria. Y una de las cosas que podemos ver es que Dios no obliga a nadie para que vaya hacia su persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener un arrepentimiento voluntario para así poder llegar a donde está Dios. Porque Dios no obliga a nadie. Dios no quiere relación con nadie que sea obligado.
en el que uno decide de actuar de una manera diferente en el futuro que en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Hacer una cosa, un cambio, tener un cambio de vida, actuar diferente a como actuamos en el pasado. Eso es arrepentimiento. Le voy a hablar de algunos ejemplos, le voy a enseñar algunos ejemplos de arrepentimiento aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿ok? Mira, fíjate. Ustedes se recuerdan de Jonás. Jonás, que Dios lo mandó a que fuera a hablar con la gente de Nínive, y entonces él hizo otras cosas malas después, pero siempre fue y habló, ¿ok? Fíjate cómo dice aquí, Jonás capítulo 3, versículos 4 al 10, vamos a estudiar esto. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, caminó de un día, en su predicación decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de silicio. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su vestido, se cubrió de silicio y se sentó sobre la ceniza. Luego ordenó que por mandato suyo y de sus altos personajes se proclamara en Nínive este decreto: ningún hombre ni animal, ni tampoco ningún buey ni oveja debe probar bocado ni alimento alguno, ni beber agua. Estaban ayunando ellos, ¿ok? Al contrario, hombres y animales por igual deberán cubrirse de silicio y aclamar a Dios con toda su fuerza, apartarse cada uno de su mal camino y de violencia caer en sus manos. 9. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme, y entonces no pereceremos. Y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también él se arrepintió de hacerle daño que le había anunciado y desistió de hacerlo. Ahí podemos ver que el rey de Nínive, ¿qué hizo? Se arrepintieron, todos ellos se arrepintieron. ¿Por qué? Porque Jonás fue y le habló acerca de Dios, y entonces ellos le hicieron caso a la palabra de Jonás y se arrepintieron. No hicieron malo y empezaron a hacer las cosas de Dios y para Dios. Y eso es lo que quiere Dios, de que todas las personas que no lo conozcan a Él se arrepientan de hacer las cosas malas que están haciendo y vengan a donde está Él, porque Él siempre ha querido tener y quiere tener relaciones con todos nosotros. Nosotros somos los que no queremos tener relación con Dios porque nos gusta hacer las cosas malas. ¿Ok? Fíjate para que tú veas, cuando Jonás predicó, la gente de Nínive prestó atención. Cuando Jonás predicó acerca de que lo iban a destruir, que tenían que arrepentirse de las cosas malas y dejar de hacer las cosas malas, ¿qué hicieron ellos? Ellos escucharon y se arrepintieron y se apartaron de los malos caminos. Se arrepintieron. No volvieron a hacer lo que estaban haciendo antiguamente, que era malo. ¿Ok? Guiar, girar y regresar. Girar y regresar son palabras comunes del Antiguo Testamento, que significa arrepentirse. En el Nuevo Testamento la palabra girar y regresar son palabras comunes que significan arrepentirse. ¿Ok? Ahora voy a decir una cosa. Mira, Jesús dijo, ¿qué fue lo que dijo Jesús acerca de Nínive? Jesús dijo que estas personas se arrepintieron de las predicaciones de Jonás. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 41. Dice así: en el juicio, Mateo 12, capítulo 12, versículo 41. En el juicio, los habitantes de Nínive se levantaron contra esta generación y la condenaron, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. Entonces Jesucristo está diciendo que es mucho más grande que Jonás.
Pero que esa gente se arrepintieron. Pero ¿por qué Jesús está diciendo esto? Porque Él está hablando a los judíos, le está hablando a mucha gente y la gente no se quiere arrepentir. Y Él está poniendo el ejemplo de lo que Jonás había hecho, que Jonás había hablado de esas personas en Nínive y esas personas se arrepintieron. ¿Ok? En Mateo 21, del versículo 28 al 32, vamos a ver un ejemplo también de un hijo que se niega a trabajar para su padre, pero luego se arrepiente. ¿Ok? Vamos a ver en el Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Jesús le preguntó, eso es la parábola que le está haciendo, ¿no? Jesús le preguntó, ¿qué le parece? Un hombre tenía 2 hijos y se acercó al primero y le pidió, hijo, me voy a trabajar en mi viña. El primero le respondió, no quiero, pero después se arrepintió y se fue. Fíjate, el primero le respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. No quiso trabajar en la viña, pero que se arrepintió y fue. 30. Luego se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió, sí, señor, ya voy, pero no fue. Él dijo que sí iba a ir, pero no fue. ¿Ok? ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos respondieron, el primero. Entonces Jesús le dijo, de cierto le digo que los cobradores de impuestos y las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios. Porque Juan se acercó a ustedes para encaminarles en la justicia y no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Entonces él le está diciendo a esas personas, ¿no? Que esas personas no se han arrepentido. Entonces el muchacho se arrepintió, el muchacho ese se arrepintió, le dijo, no voy a ir, pero fue. Entonces le está explicando de que Juan le ha hablado a quienes, a los cobradores de impuestos, le ha hablado a las rameras, y entonces, más sin embargo, Jesús le está hablando a otras personas, y esas personas no se han arrepentido, y esas personas, si no se arrepienten, ellos no van a ver el reino de Dios. En cambio de opinión, Jesús aplicó a estos pecadores que se arrepintieran. Jesús les dijo de que se arrepintieran. La predicación de Juan, en contraste con las personas que no se querían arrepentir, por eso es que Jesús le dice que se arrepienta. Entonces por eso le habla acerca de la parábola, acerca de los hijos que uno decidió trabajar, dijo que no y después se arrepintió y fue, pero el otro dijo sí y no fue. ¿Tú me entiendes? El arrepentimiento que yo le estoy hablando aquí, le quiero dar a entender y que quiero que nosotros podamos comprender es el arrepentimiento acerca del pecado. El arrepentimiento del pecado. El cambio de mentalidad requerido por el Evangelio es el arrepentimiento del pecado. Fíjate, el cambio de mentalidad requerido que requiere el Evangelio, que requiere la palabra de Dios para uno poder tener una buena relación con Dios. ¿Cuál es? El arrepentimiento del pecado. Tenemos que arrepentirnos del pecado para nosotros poder tener un cambio y tener una relación con Dios por mediación de su Hijo Jesucristo. Esto implica cambiar de opinión sobre el pecado. Tenemos que cambiar de opinión sobre el pecado, porque muchas veces que nosotros vemos cosas malas y hacemos cosas malas y no hemos cambiado la opinión acerca del pecado. El pecado es pecado y a Dios no le gusta el pecado. Dios odia el pecado, pero ama a los pecadores. Y si uno no deja de hacer pecado, uno no puede tener una relación con Dios, porque Dios es limpio y nosotros tenemos que estar limpios. Tomar la decisión de dejar practicar el pecado y entonces tenemos que dejar de ser el pecado y ser obediente a ¿quién? A Dios, a ser obediente a la palabra de Dios. Como Mínima hizo, que se arrepintió.
Entonces todas las personas que no conocen a Dios deben arrepentirse y dedicar a conocer a Dios, porque Dios es buenísimo y Dios ama a todo el mundo. Y a través de esto que vamos a estudiar hoy, vamos a ver cómo Dios le hablaba a personas para que esas personas se arrepientan y vengan hacia Él. Aquellos que no son hijos de Dios, se le debe enseñar a todas las personas que no son hijos de Dios, todos nosotros debemos enseñarle la necesidad de arrepentirse. Todos nosotros que conocemos a Dios tenemos la necesidad de enseñarle a todas las personas que no conocen a Dios el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que tengan la remisión del pecado a través de Jesucristo. ¿Ok? Mira como dice aquí en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 47. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Fíjate, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que comenzando por Jerusalén. Y se ha extendido por todo el mundo, por todos los lugares y por todos los rincones, y se está hablando acerca de que tenemos que arrepentirnos para poder tener una relación con Dios, y eso es lo que Dios quiere. Miren lo que dice ahora aquí en el libro, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25 al 26. 25. Que corría con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso a Dios le concede arrepentirse para que conozcan la verdad, que corrían con mansedumbre a los que se oponen. Por si acaso Dios se le concede arrepentirse para que conozcan la verdad, que uno para arrepentirse, uno para conocer la verdad, uno tiene que arrepentirse, uno tiene que arrepentirse de las cosas malas que uno ha hecho. ¿Y cuál es la verdad? ¿Y quién es la verdad? La verdad es Dios. Y nosotros podemos llegar a conocer la verdad cuando nosotros nos arrepentimos de las cosas malas que nosotros hayamos hecho. Debemos arrepentirnos. Y escapan del lazo del diablo, en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que las personas que no están arrepentidas, las personas que no quieren conocer a Dios, las personas que no quieren llegar a ser hijos de Dios, están atados ¿a qué? Están atados cautivos y están sujetos ¿a qué? A la voluntad de Dios. Están sujetos a la voluntad de Dios. De Dios, no de... Están sujetos a la libertad del diablo. Discúlpenme por lo que dije, ¿okay? Las personas que no se quieren arrepentir, esas personas están en los lazos, están cautivos y están sujetos a la voluntad ¿de quién? Del diablo, no de Dios, como yo había dicho, que me había equivocado, perdonen, ¿ok? Déjame rectificar. Ok. En Mateo capítulo 9, versículo 13, dice así: vayan y aprendan lo que significa misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Fíjate lo que está diciendo aquí en Mateo capítulo 9, versículo 13. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dice que no quiere, que quiere misericordia y que no quiere sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. ¿A quién vino él a llamar? A los pecadores, a las personas que no conocen a Dios, a las personas que están haciendo las cosas malas y no quieren cambiar, que no quieren arrepentirse. ¿Ok? El arrepentimiento es una decisión de dejar de pecar y comenzar a servir a Dios. Eso es lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una decisión de dejar de pecar y comenzar a servir a Dios. Así es como nosotros podemos arrepentirnos. ¿Tú me entiendes? Mira lo que dice aquí en el libro de Ezequiel. Yo le voy a dar unos ejemplos acerca en el Viejo Testamento, acerca de las personas
de cómo Dios quiere que las personas se arrepienten. Se refiere como le dice aquí en Ezequiel capítulo 14, versículo 6. Por lo tanto, dile de mi parte al pueblo de Israel, apártense de sus ídolos y vuélvanse al Señor su Dios. Vuélvanles la espalda a todas sus acciones repugnantes. Fíjate cómo le está diciendo. Por lo tanto, dile de mi parte al pueblo de Israel, apártense de sus ídolos y vuélvanse al Señor su Dios. Vuélvanles la espalda a todas sus acciones repugnantes. ¿Qué quiere decir? Que tienen que volver, tienen que dejar de hacer las cosas repugnantes. ¿Cuál es la cosa repugnante que estaban haciendo ellos? Que estaban adorando a sus ídolos y no se estaban acordando del Dios verdadero, del Dios que hizo el sol, que hizo la luna, que hizo el mar y que lo hizo todo a todos nosotros, y estaban adorando a unos ídolos, que esos ídolos fueron hechos por las manos de los hombres, por las mismas manos de ellos. ¿Me entiendes? En Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 2, dice así: y con todo tu corazón y con toda tu alma te vuelve al Señor tu Dios, lo mismo que tus hijos, y presta atención a su voz conforme a todo lo que hoy te mando a cumplir. ¿Qué quiere decir? De que todas las personas con sus hijos y con todo el mundo tienen que tratar la manera de arrepentirse de las cosas malas y tienen que prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. En el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 8, dice así: y tú volverás y escucharás la voz del Señor y pondrás por obra todos los mandamientos que hoy te ordenó a cumplir. En el mismo capítulo 30, de Deuteronomio capítulo 30, versículo 10, dice así: siempre y cuando obedezca la voz de tu Señor, tu Dios, y cumpla los mandamientos y los estatutos escritos en este libro de la ley, y siempre y cuando te vuelvas al Señor tu Dios con todo corazón y con toda tu alma. Es decir, que tienes que volver a Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, porque eso es lo que nosotros necesitamos para poder tener una relación con Dios y arrepentirnos de las cosas malas que nosotros hemos hecho. Fíjate como dice aquí en el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 4 al 6. También le dirás: así ha dicho el Señor, ¿acaso el que cae no se levanta? ¿Y acaso el que se desvía no vuelve al camino? Eso vamos a seguir leyendo. ¿Por qué entonces este pueblo de Jerusalén es rebelde todo el tiempo? Ustedes se aferran al engaño y no quieren volverse a mí. Le he prestado atención y he escuchado lo que dicen. No hablan con rectitud, no hay nadie que se arrepienta de su maldad. Nadie se pregunta, ¿pero qué he hecho? Son como los caballos desbocados en medio de una batalla, cada uno corre como mejor le conviene. Y todos nosotros sabemos bien todas las cosas que Dios ha hecho por todos los israelitas. Dios lo cogió y le daba comida, le daba mana, le mandaba mana del cielo. ¿Tú me entiendes? Ellos no tenían que trabajar y tenían siempre comida. Dios siempre se ha cuidado de todo ello. Entonces ellos de todos modos se arrepentían y no hacían las cosas de Dios. Ellos cogían y adoraban a los ídolos y hacían cosas que no le gustaban a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo con eso? Están arrepintiéndose, estaban pecando y no se arrepentían. Fíjate como dice aquí en el 6. Le he prestado atención y he escuchado lo que dice. No hablan con rectitud y no hay nadie que se arrepienta de su maldad. Nadie se pregunta, ¿pero qué he hecho? Que nadie se ha preguntado qué cosa es la maldad, qué cosa es lo malo que han hecho. Y que son como caballos desbocados en medio de una batalla, que cada uno corre como mejor le conviene. Que quiere decir que cuando los caballos están en la batalla, uno corre por aquí y el otro corre por allá, y porque para que no lo maten o algo así. Pero así es como están haciendo ellos, que son como caballos que están corriendo desbocados como si estuvieran en medio de una batalla, y corren para donde le conviene. Para donde le conviene es para donde corren, no corren para donde deben de correr, que es para donde está el Señor, para donde está Dios,
Y así mismo somos nosotros muchas veces. Muchas veces nosotros nos desviamos y nos vamos para aquí y nos vamos para allá y no queremos ir a donde está el Señor, que el Señor es el que nos puede guiar a nosotros por la vida que nosotros debemos llevar. Fíjate cómo dice aquí en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 3 al 7. Desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón en Judá, hasta el día de hoy han pasado 23 años. En todo ese tiempo ha venido a mí la palabra del Señor, la cual les he comunicado una y otra vez, pero ustedes no han querido escucharla. ¿Qué cosa? Jeremías, ¿quién era Jeremías? Jeremías era un profeta. Jeremías hablaba por Dios y Jeremías estuvo hablando por 23 años. Todo el tiempo hablando acerca de la palabra del Señor, hablando lo que el Señor quería. Entonces ellos no querían escuchar, no escuchaban la palabra del Señor, hacían lo que le da la gana. Hoy en día hay muchas personas que no quieren escuchar la palabra de Dios, pero así todo, ustedes van a ver a través de esto que estoy, de esta clase que le quiero dar. Y si ustedes han estudiado la Biblia, ustedes han visto de que Dios siempre ha querido tener relaciones con todos nosotros y que nosotros somos los que rechazamos a Dios. Dios no nos rechaza a nosotros. Dios nos rechaza a nosotros si nosotros no queremos hacer su voluntad, si no queremos hacer el bien, si no queremos hacer lo que está correcto en los ojos de Él. ¿Tú me entiendes? Pero nosotros siempre queremos hacer lo malo. Nosotros no queremos venir a donde está Dios. 4. El Señor le envió también una y otra vez a todos sus siervos los profetas, pero ustedes no no quisieron escucharlo ni le prestaron atención, no solamente a Jeremías. El Señor le había mandado muchos diferentes profetas y ¿qué pasó? Que ellos no le hacían caso, a ninguno de los profetas. Ellos le decían, apártese ya de su mal camino y de cometer tanta maldad y vivirán en la tierra que el Señor le dio a ustedes y a sus padres para siempre. Entonces, fíjate, él le estaba diciendo de que hicieran lo bueno, que se apartaran de lo malo. ¿Para qué? Para que pudieran vivir. ¿En dónde? En la tierra que Dios le había prometido a sus padres. Fíjate una cosa que le quiero explicar ahora, ¿no? Dios le hizo una promesa ¿a quién? A Abraham, a Jacob y a Isaías. Le hizo una promesa a ellos, principalmente a Abraham. Le dijo de que de su descendencia iba a ser una nación grande. Y entonces es una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y a través de todos los años que habían pasado, pasaron muchas descendientes, vinieron muchas descendientes. Y esas personas, Dios los siguió ayudando a pesar, porque eso fue la promesa que hizo Dios con Abraham. Ninguno de ellos merecían eso. ¿Por qué? Porque eso es una promesa que había hecho con Abraham. Pero para que tú veas cómo, y entonces esa gente hacía las cosas malas y así todo, Dios lo seguía ayudando y Dios lo seguía queriendo. ¿Por qué? Porque Dios no rompe su palabra. Dios cuando promete una cosa, Él la cumple. Y a través de la Biblia, todas las promesas que Dios hizo y que ha hecho, Él siempre las cumplió. Y una la está cumpliendo. Esas personas lo están desobedeciendo a Él, pero Él no se aparta a ellos. Él sigue tratando la manera le manda personas, le manda profetas para que hablen con ellos y cambien su vida y no la quieren cambiar. 6. No vayan tras dioses ajenos, ni los sirvan ni lo adoren, no provoquen mi enojo con sus hechos y yo no le haré ningún daño. Entonces, en el 7, pero ustedes no me han hecho caso, sino que han despertado mi enojo con sus malas obras para su propio mal. Palabra del Señor. Ellos siempre han querido hacer las cosas malas. Mira, una cosa que le quiero decir, no, si ustedes se recuerdan, cuando Moisés subió para la montaña para hablar con Dios, eso fue al principio cuando salieron de Egipto, ¿no? Moisés subió para hablar con Dios y entonces ahí Dios le está dando las tabletas de las cosas, le da las tabletas de la ley, ¿no? De las cosas que Dios quería que ellos hicieran. ¿Y qué sucede? Moisés se demoró mucho tiempo,
Moisés se demoró un tiempo ahí. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cogieron e hicieron un ídolo, un becerro, como los mismos ídolos que tenían los egipcios. Entonces, fíjate cómo lo que dijeron, ellos mismos hicieron el becerro, Dios lo había sacado a ellos, ¿de dónde? De Egipto. Entonces ellos hicieron el becerro, y entonces fíjate lo que dijeron ellos: vamos a adorar a este becerro, porque no sabemos dónde está Moisés, y el becerro este fue el que nos sacó a nosotros de Egipto. Pero como un becerro que tú mismo acabas de hacer, tú puedes decir de que te haya sacado a ti de Egipto cuando el becerro tú no lo habías hecho todavía. Eso para que tú veas a veces la ignorancia de que nosotros también hablamos, y de la ignorancia de que ellos estaban diciendo, dijeron de que el becerro lo habían sacado a ellos de Egipto, cuando ellos habían acabado de hacer el becerro. No hacían ni 3 o 4 días que habían hecho el becerro, y ellos habían salido de Egipto hacía mucho tiempo. Ya tú me entiendes. Entonces, a veces que nos engañamos nosotros mismos. ¿Por qué? Por tratar la manera de adorar otras cosas. Nos engañamos nosotros mismos. ¿Ok? En el 7, vamos a ver aquí en Jeremías 36, 7. Fíjate cómo dice: tal vez la oración de ellos llega a la presencia del Señor, y cada uno de ellos se aparte de su mal camino, porque son demasiado grandes al furor y la ira que el Señor ha manifestado contra este pueblo. Está diciendo que a lo mejor las oraciones de ellos lleguen al oído de Dios, y que se aparten ellos de todo el camino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que tenemos que arrepentirnos para poder tener relaciones con Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que todos nosotros nos arrepintemos de las cosas malas que nosotros habíamos hecho. Fíjate cómo dice aquí en el Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13. El Señor amonestó a Israel y a Judá por medio de los profetas y de todos los videntes. Les dijo: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandamientos y mi ordenanza, y sigan todas las leyes que yo prescribí a sus antepasados y que les he dado a conocer por medio de mis siervos los profetas. Que ellos seguían haciendo lo malo, y Dios seguía enviándole profetas y le seguía diciendo que se arrepintiera, porque se lo venía diciendo desde hacía mucho tiempo, y se lo van a venir diciendo. Fíjate, se lo estaba diciendo hacía mucho tiempo, y actualmente Dios lo sigue diciendo: que se arrepientan y vengan a Él. Y eso es lo que quiere Dios, de que la gente venga a Él, pero la gente no se quiere arrepentir. Y entonces después, cuando se quieren arrepentir, es cuando ya es muy tarde ya. Cuando es muy tarde ya, es cuando se quiere arrepentir, pero de todos modos, Dios lo va a aceptar de todos modos. Pero es muy tarde a veces para arrepentirse. Y le estoy diciendo eso porque muchas veces la gente ya cuando se arrepienten ya cuando saben bien ya de que se van a morir. ¿Tú me entiendes? Que es hasta doloroso. Es hasta doloroso ya, ¿verdad? Y ya se van a morir, entonces saben ya. Pero de todos modos Dios lo perdona. Pero bueno, de que Dios perdone a uno, que Dios te perdone a ti, cuando tú estés en vivo y que estés con fuerza y que tengas ánimo y que tengas todo, pero no arrepentirte cuando ya tú sepas ya de que te quedan pocas horas de vivir en esta tierra. Y eso no es, para mí no es bueno, pero para Dios es bueno. ¿Te me entiendes? Pero eso no es, ¿cómo se llama esto? No es de sabiduría hacer eso. En el libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 3 dice así: así que dile al pueblo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Palabra del Señor de los ejércitos. El Señor siempre ha querido, te lo dije, que le voy a enseñar unos cuantos versículos, ya mucho, la Biblia está completamente de eso, que él siempre le está hablando a Dios, de que se arrepientan. Eso es lo que quiere Dios, de que se arrepientan y vengan a Él, porque Él lo que quiere es tener a todas las personas a su lado. Pero las personas tienen que arrepentirse. Mira lo que dice también en el libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 4. No sean como sus padres, a quienes los profetas
de antaño clamaron y dijeron: así ha dicho el Señor de los ejércitos, apártense ya de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero ellos no me hicieron caso, ni me escucharon. Palabra del Señor. ¿Qué quiere decir? Que la gente no le hacían caso al Señor. Y hoy en día, muchas de las personas no le quieren hacer caso al Señor. No le quieren hacer caso a Dios. No le quieren hacer caso a las palabras de Dios. No le quieren hacer caso a sus hermanos. No le quieren hacer caso a sus primos que le hablan acerca del gozo y de la salvación de que tienen con Dios. No le quieren hacer caso. En 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3 dice así: entonces Samuel habló con todos los israelitas y le dijo: si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran. Entréguense de corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que ellos están adorando a otros dioses. Y entonces ellos tienen que arrepentirse. De la única forma que se puede arrepentir es no adorar más a esos dioses, ¿no me entienden? A esos ídolos. Entonces el hermano Samuel le está diciendo: ajenos, que entréguense de corazón al Señor y sírvale solo a Él. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. Vamos a ver qué ellos hacen. En el 4, fíjate lo que dice: y los israelitas renunciaron a Baal y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Entonces ellos se arrepintieron. ¿Qué hicieron? Dejaron de adorar a Baal y a Astarot y sirvieron al Señor. Se arrepintieron. Dejaron de hacer las cosas malas. Fíjate lo que dice aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Así que ponte a pensar en que has fallado y arrepiéntete y vuelva a actuar como el principio. De lo contrario, vendrá a ti, y si no te arrepientes, te quitaré tu candelero de su lugar. Hay personas que no se quieren arrepentir, hay personas que no se quieren arrepentir. Entonces uno, para poder tener una buena relación con Dios, uno tiene que arrepentirse. Uno tiene que arrepentirse, porque Dios lo que quiere es que tengamos un cambio de vida, que tengamos un cambio de pensamiento, que tengamos un cambio de idea, que tengamos un cambio en nuestra vida para nosotros poder tener relación con Dios. El arrepentimiento puede referirse, la conclusión que yo le puedo sacar en esta clase es que el arrepentimiento puede referirse a una decisión específica. Y esa decisión específica es de obedecer. ¿Es de obedecer a qué? Obedecer a la palabra de Dios. Ese es el arrepentimiento que quiere Dios, que uno que conozcan la palabra de Dios y que se arrepientan. Entonces que la obedezcan. Ese es el verdadero arrepentimiento, ese es el arrepentimiento bíblico, de obedecer la palabra de Dios. Cuando usted obedece la palabra de Dios, se está arrepintiendo y no está haciendo la cosa que hacía antiguamente. Entonces, verdaderamente eso es para, esto estoy hablando personalmente, es para las personas que no conocen a Dios. Las personas que no conocen a Dios deben arrepentirse y saber el gozo que hay en Dios, que hay con Dios. Ahora mismo estamos en unos momentos de que estamos aquí y no estamos allá, pero tenemos que estar con Dios, porque Dios siempre va a estar con todos nosotros. Y debemos reconocer de que debemos arrepentirnos. Entonces, usted no se ha arrepentido, usted debe hablar con una persona en su iglesia o alguna persona que conozca a Dios, hablar con esa persona y que le diga los pasos que usted debe seguir haciendo. ¿Para qué? Para que pueda llegar a ser salvo. Pero primeramente, uno tiene que escuchar la palabra de Dios y arrepentirse. Arrepentirse es que tengan un cambio, que la palabra de Dios lo convenza a usted de las cosas malas que usted ha hecho. Porque todos nosotros hemos hecho cosas malas, pero tenemos que arrepentirnos. Entonces, si usted ha hecho cosas malas y no se ha arrepentido,
entonces usted no puede venir a Dios. Para uno venir a Dios, uno tiene que estar arrepentido de todas las cosas malas que ha hecho en su vida. ¿Ok?